Buenos días, buenas tardes. La idea de este video es que podamos ver un poco lo que era Clemente de Roma para la ética, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer varios de estos estudios sobre la ética, ¿sí? Lo que yo quiero que vean es un poco quién era la carta de Clemente que está en sus apuntes de la lectura nueva 2, ¿sí? Que es una recopilación del profesor Mackay. Clemente de Roma fue un cristiano de fin del siglo I, uno de los llamados padres apostólicos, ¿sí? De la primera y segunda generación de la iglesia después de los apóstoles. Hay que tener en cuenta este detalle. Cuando estudiemos su carta vamos a darnos cuenta que es muy cercano a ellos en fecha de nacimiento, por haber transmitido el eco vivo de la predicación de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Hay otros autores, como Irineo de Lyon, que lo llaman el tercero después de los apóstoles. Se lo puede situar la elección de Clemente en el año 88, su fecha de nacimiento es desconocida, y su muerte en el año 97, según qué autores uno lea. En torno a su muerte se dice que fue arrojado al mar y le habrían atado unas pesadas anclas en el cuello para ser sumergido en las aguas, siendo su martirio ahogamiento en el mar. La autoridad y el prestigio de este eran tan grandes que se le atribuyeron varios escritos, pero su única obra segura es la carta a los Corintios. Dicha carta que nosotros estudiaremos. Eusebio de Cesarea, que es el gran historiador, acá ponemos el gran archivero porque parte de su función fue juntar los artículos que tenían los diferentes padres y la historia. No nos dice de esta manera: nos ha llegado una carta de Clemente reconocida como auténtica, grande y admirable, fue escrita por él de parte de la Iglesia de Roma a la Iglesia de Corintio. Sabemos que hace mucho tiempo y todavía hoy es leída públicamente durante la Asamblea de los Fieles. Eso en Historia Eclesiástica 3, versículo 16. ¿Qué dice esta carta? Es una auténtica carta de la comunidad cristiana en Roma que dirige a la de Corintio. Hay una introducción y la conclusión contiene los elementos propios de una carta que nosotros podemos estudiar en el Nuevo Testamento. El texto está transmitido por el Códice Alejandrino y el Códice Jerosolimitano. Existe una traducción siriaca y otra latina y dos versiones coptas fragmentarias. Está ubicado después del Apocalipsis, lo indica que el texto fue considerado como parte del Nuevo Testamento en algún periodo de la Iglesia. Obviamente hoy no se lo tiene en cuenta, sabemos que queda fuera de la Iglesia. Su contenido tiene una primera parte que hace alusión al problema de la comunidad de Corintio, amplio desarrollo temático con los ejemplos de Pedro y Pablo, llamado a la penitencia, ejemplos de humildad, el poder de Dios en la creación, omnipotencia de Dios. En su segunda parte ya se énfasis en el conflicto de la comunidad creado por la institución de algunos presbíteros, concluye con una larga oración comunitaria y recomendaciones y saludos. El motivo de la carta es el siguiente: en la comunidad de Corintio algunos presbíteros habían sido depuestos de sus funciones. La comunidad de Roma interviene en el conflicto por medio de la carta y establece las condiciones para que, si se cumplen, los presbíteros no puedan ser destituidos. Condena lo ocurrido en Corinto, exhorta a los responsables a que se sometan a los presbíteros, envía a los portadores de cartas a ser testigos. Se puede considerar a Clemente que es miembro de la comunidad romana y como autor de la carta. La parte que escribe es la comunidad romana. La autoridad que se le adjudica al intervenir en otra comunidad no proviene del autor, sino del hecho de la comunidad, y ahí está el lugar de origen. Muchos investigadores han propuesto la fecha de origen entre el 93 y el 96, pero es mejor decidirse por el último diseño del siglo I como fecha de origen. ¿Sí? Algunas líneas teológicas, nosotros nos vamos a meter en lo que es la ética, no la teología. La fuente más importante es el Antiguo Testamento, según una fuente cercana a la Septuaginta. Algo más de una cuarta parte son citas explícitas e implícitas al Antiguo, y hay citas literales y otras
que se explican por tradición oral y suponen una hermenéutica cristiana. Hay contactos terminológicos con Pedro, primera de Pedro, con las cartas pastorales, con Santiago, con Hebreo y otros. Tanto la cristología como la eclesiología descansan sobre una base doctrinal. En la cristología se encuentra todo lo que a fines del siglo I puede esperarse. Jesucristo preexistente, Jesucristo sumo sacerdote, el ayudante, el siervo, el Hijo de Dios, el Señor, el mediador. En la obra de salvación de Dios, el resucitado, el mediador en las doxologías. Refleja un estadio peculiar en la evolución de los ministerios eclesiales. En tiempos Pablo, Corinto se caracterizaba por la diversidad e intensidad de carismas o dones espirituales en los fieles, y se define ahora la continuidad y estabilidad de los ministros en su cargo en base a un orden cultural del antiguo. Conviene considerar la intervención de la comunidad de Roma en el conflicto de Corinto no como expresión de primado jurídico-disciplinar que después se va a establecer a través de lo que es el nacimiento de la Iglesia Católica, sino como la responsabilidad fraterna que supera los límites de la Iglesia local. Otro día veremos la carta de Bernabé, pero la idea de hoy es seguir con la carta. Eso es con lo que tiene que ver con el estudio que estamos haciendo. Cuando nosotros vemos la primera carta, ahí vemos las primeras consideraciones que dice Clemente de Roma. En el primer párrafo, él se va a lamentar grandemente por las cuestiones de disputas, está en amarillo, vosotros amados, y a la detestable sedición no santa, tan ajena y extraña a los elegidos de Dios, que algunas personas voluntariosas y obstinadas han encendido hasta un punto de locura, de modo que vuestro nombre en tiempo reverenciado, aclamado, ha carecido a la vista de los hombres y ha sido en gran manera vilipendiado, ¿no? Que empieza contándonos el problema. Todo esto son los ejemplos que dijimos, ¿no? Que va mencionando. Párrafo aparte el tema de los celos. Dice, los celos han separado a algunas esposas de sus maridos y alterado el dicho de nuestro padre, ¿sí? Ese versículo de Génesis 1 que habla de, ¿no?, una sola carne. Ahí atribuye al problema a los celos. Por lo tanto, pongamos en el punto 7, a un lado los pensamientos vanos y ociosos, conformemos nuestras vidas a la regla gloriosa y venerable que nos ha sido transmitida, y veamos lo que es bueno y agradable y aceptable a la vista de aquel que nos has hecho. Es interesante que él está escribiendo una carta a una comunidad, y lo primero que establece es esta idea de los pensamientos vanos y ociosos, como ya seguía Pablo esa idea, ¿no?, de establecer esta pauta, ¿sí? ¿No? Che, mirá, trabajen, hagan algo, ¿no? Como que el tiempo que no se utiliza genera algunos problemas. Todas estas partes que estamos pasando son los ejemplos que él decía. Si ustedes se acuerdan, leímos en la introducción que recién en la segunda parte empieza a ver todo este tema, ¿sí? Ahí me gustaría empezar a hacer un alto. Fíjense que está en números romanos. Vamos a volver, pero yo quiero que empecemos por el primer punto del párrafo 40. Por estas cosas, por cuanto estas cosas, pues, han sido manifestadas, ya hemos escudriñado en las profundidades del conocimiento divino, deberíamos hacer todas las cosas en orden, todas las cosas que el Señor nos manda, que hiciéramos en su debida sazón, que las ofrendas y servicios que Él ordena sean ejecutados con cuidado, no precipitadamente, en desorden, sino a su tiempo y sazón de vida. Fíjense, el orden, está buscando encaminar una situación. Fíjense que va a decir, porque el sumo sacerdote se le asigna sus servicios propios y a los sacerdotes se le asigna sus oficios propios. A los levitas sus propias administraciones. El lego debe someterse a ordenanzas del lego. Recuerden el desorden que había, ¿sí? Por eso la carta tiene este sentido. Es interesante pensar un poco nuestra vida.
cómo estamos ordenados, ¿sí? Esto es un video de pura introducción, después la semana que viene vamos a estar viendo más partes de la carta, pero yo quiero que vean cómo escribían, con muchos ejemplos, palabras bíblicas, ¿sí? Y no dejando de lado algunas cosas. Menciona al apóstol Pablo como cuestión. Yo quería terminar este video, este mini video, ¿sí? Con la oración final que voy a mencionar, ¿sí? Enviar de nuevo rápidamente a nuestros mensajeros Claudio Éfobo y Valerio Vito junto a Fortunato en paz y gozo, con miras a que puedan informar más rápidamente de la paz y concordia que nosotros pedimos y anhelamos sinceramente para nosotros, para que nosotros también podamos gozarnos pronto sobre vuestro buen orden. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros y con todos los hombres, en todos los lugares que han sido llamados por Dios, por medio de Él, a quien la gloria, honor y poder y grandeza y dominio eterno. A Él sabe desde todas las edades pasadas para siempre, jamás. Amén. Es interesante cómo termina. Me gustaría que la semana que viene podamos analizar más profundamente la carta. Hay diferentes puntos de análisis, ¿no? Donde podemos ver, ustedes ven que es una carta amplia. Pero como introducción quería que conozcan un poco a Clemente, cómo era la carta, que vieran lo que está en la lectura 2 y la semana que viene vamos a discutir un poco los temas éticos de la carta, ¿sí? Que en este tiempo podamos aprender un poco más sobre la ética del primer siglo.